extractivismo está presente desde hace mucho tiempo atrás y no es que recién están cambiando y poniendo en riesgo la democracia, sino que la lógica extractivista ha sido permanentemente autoritaria. El extractivismo requiere autoritarismo. ¿Cómo se introdujo el extractivismo en América hace más de 500 años? De una manera autoritaria, la conquista y la colonia, que no desaparecen con las repúblicas. Las repúblicas siguen manteniendo esos rasgos autoritarios, ¿ya? Autoritarios frente a las comunidades indígenas y a los sectores más amplios de la población, y autoritarios frente a la naturaleza. La represión de los seres humanos y la represión de la naturaleza son indispensables para el extractivismo. No es que es el extractivismo, el autoritarismo una consecuencia del extractivismo, no. El extractivismo requiere respuestas autoritarias. El extractivismo, en esencia, limita la democracia. El neoextractivismo tiene algunos elementos muy interesantes que hay que rescatarlos, pero yo mantengo como una tesis general que en el ámbito de la economía el extractivismo lo que genera son percepciones, acciones y reacciones que se anotan en el rentismo. Se vive de la renta de la naturaleza, ¿ya? La naturaleza nos da toda su generosidad. Nos hemos acostumbrado a estar siempre demandando algo de la naturaleza. Banano, cacao, flores, petróleo. Si alguno de esos productos entra en crisis, como fue el caso del Ecuador contra la crisis del cacao primero y luego del banano, se espera que venga otro producto a resolver los problemas. Y luego lo que hay son gobiernos que recurren a prácticas clientelares, populistas, se diría de una manera sencilla. Yo hablaría más de prácticas clientelares. Son sociedades marcadas por el clientelismo. Y en el ámbito político son gobiernos caracterizados por diversos niveles de autoritarismo. Sobre todo aquellos países que dependen en gran medida para el financiamiento de sus economías del petróleo o de los minerales. En el ámbito del petróleo, los ejemplos son múltiples. No hay países que exploten petróleo que sean ejemplos de democracia, ¿ya? Podría haber una excepción, Noruega. Pero Noruega ya era un país desarrollado cuando comenzó a explotar y exportar petróleo en 1974. Tenía una sólida democracia que le permitió en un momento dado decidir que no se iban a usar los recursos que provenían de la exportación de petróleo en el presupuesto de cada año, sino que en gran medida esos recursos se ahorraban para las próximas generaciones. Noruega no tenía la demanda de establecer una sociedad más o menos equitativa, invertir en los sectores populares y pobres, porque era una sociedad ya equitativa cuando comenzaron a exportar petróleo y tenía un aparato productivo sólido. Noruega ya era un país desarrollado cuando empezaron a exportar petróleo. Pero echémosle la vuelta al resto de países de que exportan petróleo. Los países árabes no son muy democráticos, que digamos, para ponerlos en términos muy sencillos. Y en nuestros países permanentemente, estoy pensando en América Latina, los gobiernos terminan o recurren una y otra vez a situaciones autoritarias. Bueno, en primer lugar, habría que anotar algo que planteaste y que no puede quedar al margen. ¿Qué entendemos por neoextractivismo? ¿Y por qué el neoextractivismo tiene algunos elementos que hay que destacar? En primer lugar, hay una mayor participación del Estado en toda la actividad extractivista. Una de las características básicas del extractivismo ha sido el control casi total por parte de las empresas transnacionales y estados relativamente sumisos a los intereses de estos grupos económicos internacionales. Con el neoextractivismo hay una recuperación del Estado, del manejo del sector minero, petrolero. No quiere decir que no vengan empresas extranjeras, están ahí. Y cuando hay empresas estatales actúan como las empresas transnacionales, ¿ya? Y algo que es muy importante, se logra una mayor participación del Estado en la renta minera o en la renta petrolera. Y esos recursos en estos gobiernos neoextractivistas, en estos países con neoextractivismo, en estos gobiernos progresistas, no de izquierda para estar a tono con la reflexión de Eduardo Gudinas, con la cual coincido plenamente, lo que hacen es trasladar de mejor manera lo que se hacía antes, esos recursos a favor de la comunidad. Entonces,
tienen los recursos porque los precios son altos ahora y están atendiendo de mejor manera la demanda de inversiones en salud, en educación, en vivienda popular, en obra pública. Pero como esos recursos son siempre insuficientes, requieren más recursos. Entonces, esos gobiernos neoextractivistas son en esencia extractivistas. Requieren cada vez más extractivismo y eso justifican con la necesidad de atender las demandas de los sectores populares, ¿ya? Y en la práctica lo que se hace hasta ahora es simplemente recurrir a la naturaleza para sacar recursos primarios que se los exporta, petróleo, minerales o productos agrícolas, porque el extractivismo también es agrícola, y se redistribuye de mejor manera los ingresos. Pero no se está afectando las estructuras inequitativas acumuladas a lo largo de mucho tiempo atrás. Se redistribuye ingresos, no riqueza. ¿Ya? Y a la postre, los grupos más acomodados, los más poderosos, están resultando los más beneficiados de estos procesos. ¿Ya? En Ecuador, en un documento interno del gobierno, se decía algo así: nunca antes a los pobres de la patria les ha ido menos peor, en esos términos. ¿Ya? Nunca antes a los ricos les ha ido mejor. ¿No? Entonces esa es la realidad. Los grupos acomodados reciben un importante porcentaje del ingreso. Los pobres también están recibiendo, se les resuelven sus problemas, reciben más que antes, eso es claro, eso nadie niega, pero no se afecta a las estructuras oligopólicas y monopólicas. Bueno, en primer lugar habría que anotar que este grupo de jóvenes, los Yasunidos, hombres y mujeres, hicieron un enorme esfuerzo para conseguir las firmas, más de 750,000 firmas. De hecho, ya el número planteado en la Constitución de tener un 5% del número de personas inscritas en el padrón electoral ya era mucho, y más aún en un padrón electoral inflado. Ecuador tiene como 14 millones de habitantes, ¿ya? Y en el padrón electoral hay más de 11 millones de personas. Es muy inflado, eso no es real, ¿ya? Y eso ya limita. Y luego el proceso realizado por estos jóvenes, que no forman parte de ningún grupo político, como pretenden decir desde el gobierno, que no están siendo manipulados, que ellos mismos se han organizado y ellos mismos están dando sus respuestas, tuvo un mérito mayor en la medida que desde el gobierno les pusieron una serie de trabas. Les impedían recoger firmas en los lugares públicos en las ciudades más grandes, como Quito y Guayaquil, ¿ya? Les pusieron un sistema de espionaje policial que se descubrió a fines del año pasado. La policía tenía gente infiltrada y había un informe de la Policía Nacional sobre quiénes eran los Yasunidos, ¿ya? O sea que ni siquiera había esa posibilidad. Y permanentemente recibieron ataques del presidente de la República en sus sabatinas, ¿ya? Entonces, en esas circunstancias adversas, consiguen las firmas. Y ahora el Consejo Nacional Electoral, en un proceso completamente arbitrario, acaba de anular un 66% de las firmas. La mitad de las firmas anuladas, según el Consejo Nacional Electoral, no cumplieron con los requisitos establecidos. Debían haber sido firmadas solo con tinta azul, han firmado con tinta negra. Está doblado el formulario, no le acepta. El formulario no tiene el mismo peso del que debía tener, tampoco le acepta. Entonces, 33% de las firmas son anuladas sin considerar si la firma era válida o no válida, ¿ya? Con lo cual ya se atropella la Constitución. La Constitución dice clarísimo en el artículo 169 que la justicia, y esto es un acto de justicia, no puede ser afectada por ningún formalismo, ninguna formalidad, ¿ya? Porque tiene que permitirse la expresión ciudadana, y en este caso con la firma, ¿ya? En Ecuador se bloquean las firmas porque no se quiere llegar a una consulta popular, porque el gobierno tiene miedo de llegar a una consulta popular. Aquí en Tempelhof se hace todo un esfuerzo para tener todas las firmas posibles, para que sea la ciudadanía la que se exprese, ¿ya? Y aquí habría que anotar un dato. En el año 2011, el presidente de la República convocó a una consulta popular en la que preguntó si había o no corridas de toros, si íbamos a tener o no los casinos funcionando, ¿ya? ¿Por qué no preguntar sobre la suerte de
los pueblos en aislamiento voluntario, el tema de la biodiversidad, el tema de la emisión de CO2, en fin, que sea el pueblo el que tome decisiones, que eso es parte de la democracia, lo cual, sin embargo, no nos debe hacer olvidar un asunto. Independientemente del resultado de la consulta, si hay o no hay consulta, si en la consulta el pueblo se pronuncia a favor o en contra, hay un tema que no se resuelve en ese ámbito, que es el riesgo de un genocidio. ¿Ya? Ahí hay pueblos en aislamiento voluntario, los Tagaere y los Taromenane, seguramente los Oñomenane y otros grupos más, cuya vida está en riesgo. Y eso puede dar lugar a demandas de genocidio que no prescriben en el tiempo ni en el espacio. Bueno, yo creo que la sociedad civil en general y la sociedad civil organizada tiene una responsabilidad enorme. No podemos volver a confiar en gobiernos que terminan en caudillismos, que se aíslan de la sociedad, que si bien ofrecieron participación, democracia y un proceso diferente, con un liderazgo no autoritario, con un liderazgo horizontal, no vertical, con un liderazgo respetuoso, no caudillesco, vemos que en la práctica eso no funciona. Entonces lo que hay es que fortalecer estas organizaciones sociales para dar respuestas concretas. Y no creo que debe ser solo una acción de resistencia, sino de construcción. El ejemplo de los Estados Unidos es muy interesante porque es una acción de resistencia y de construcción. Están tomando, por un lado, una posibilidad que da la Constitución, convocar a una consulta popular. Y por otro lado, asumieron el mensaje del gobierno actual de que una utopía es posible, de dejar el petróleo en el subsuelo. ¿Cómo? Sin compensación, porque luego de la aprobación de los derechos de la naturaleza, ya la compensación no era trascendente. Hay que hacer cualquier esfuerzo para cumplir los derechos de la naturaleza e impedir la explotación de petróleo. ¿Ya? Entonces, en esas circunstancias, yo creo que desde la sociedad civil tenemos que comenzar a trabajar con mucha más seriedad, no solo en resistir, que es indispensable, sino en proponer. ¿Ya? La tarea básica es cómo salimos del extractivismo, por ejemplo. Y eso, cada sociedad tiene que ir buscando las respuestas concretas. Bueno, yo creo que ellas ya saben lo que tienen que hacer. No hay como esperar que los gobiernos les apoyen, porque lo que los gobiernos quieren hacer, en el caso del gobierno ecuatoriano, es mantener relaciones clientelares, sociedades civiles, movimientos sociales, incluso grupos políticos a los cuales el gobierno quiere cooptarles. Y si no les coopta, trata de dividirles. Y si no los divide, trata de desaparecerlos. Así en el Ecuador vemos cómo se ha criminalizado la lucha popular. Hay cerca de 200 personas que han sido encausadas por salir a defender derechos de la naturaleza o derechos humanos, en un país que tiene un mandato constitucional muy claro, de derechos de la naturaleza y de derechos humanos. Y además, un artículo, el 98, que nos garantiza el derecho a la resistencia, como derecho constitucional. ¿Ya? Esos son los puntos donde las contradicciones de estos gobiernos afloran y eso es lo que genera tanto malestar, tanta frustración. Pero yo creo que la sociedad civil tiene que seguir luchando, tiene que seguirse organizando e inclusive en condiciones adversas dar esas respuestas indispensables. Cuando planteamos la iniciativa Yasuní TT, hablamos de una compensación financiera. Sería muy importante tener en cuenta lo que significó la posibilidad de discutir la no explotación de petróleo a nivel del gobierno. En un país como el Ecuador, que depende del petróleo, cerca del 60% de sus exportaciones, un 35% de los ingresos fiscales, 16-18% del Producto Interno Bruto, plantearse la idea de no explotar petróleo era una verdadera locura. Era una verdadera locura. Y que se acepte, es un mérito del presidente del Ecuador haber aceptado, es un mérito indiscutible. Y él lo planteó a nivel internacional y entre muchos apoyamos esa iniciativa. Yo vengo trabajando desde antes, porque es una iniciativa que no surge en el gobierno, viene de antes. Se construye mucho tiempo atrás. Y esa iniciativa es la que permite abrir la puerta a esta discusión. Inicialmente se hablaba de una compensación, pero luego ya no hablábamos más de compensación, sino más bien era una contribución internacional a partir de un principio de responsabilidades compartidas. Todos en el mundo tenemos una responsabilidad para proteger la madre tierra, la Pachamama, la creación, como quiera uno llamarlo, ¿ya?
pero hay países que tienen una responsabilidad mayor. Y entonces no es aquí un acto de ayuda al desarrollo, de financiar el desarrollo, es un acto de justicia que abre la puerta a una relación diferente, no solo de los seres humanos con la naturaleza, sino entre los distintos países. Yo diría es la base de una justicia ecológica global, donde los derechos de la naturaleza juegan un papel importantísimo. Desde esa perspectiva yo creo que el gobierno ecuatoriano ya se equivocó en la estrategia, porque se quedó pensando solo en la compensación. Lo otro requiere una visión de mucho más largo plazo, porque es tratar de cambiar el mundo, que no es poca cosa, ¿ya? Y naturalmente los países que deberían contribuir de mayor manera tampoco se comprometieron tanto, aunque anoto un asunto. Alemania nos dio un tremendo espaldarazo, un gran respaldo, cuando el 5 de junio del año 2008 recibimos una noticia que todos los grupos parlamentarios representados en el Bundestag le pedían al primer gobierno de la señora Merkel apoyar la iniciativa. Eso fue un apoyo fantástico, fantástico, increíble, ¿ya? Por eso fue tan duro después cuando el ministro Nibel, Dirk Nibel, tomó la decisión de no apoyar la iniciativa en el segundo gobierno de la señora Merkel. Yo siempre digo que ese fue una especie de puñalada trapera, ein Dolchstoß, como dicen los alemanes, a la iniciativa y a su NITT. Tenía problemas de concepción, de estrategia, pero eso fue un golpe muy duro porque nos quitó el viento, como se dice en alemán, el viento de las velas, nos dejó en el camino. ¿Ya? Y el gobierno no tuvo la capacidad para repensar la estrategia y además cometió un error de apurarse a terminar la estrategia en agosto del año pasado, cuando debió haberse esperado que venga el nuevo gobierno alemán, porque el actual ministro, de lo que entiendo, tiene una mayor apertura a este tipo de discusiones. Pero dependería, para que el gobierno alemán se vuelva a entusiasmar, dependería mucho de alguna señal del gobierno ecuatoriano, creo yo, aunque sería fantástico que este rato, desde el gobierno alemán, alguien pudiera decir, sí, tenemos interés de volver a conversar con esta iniciativa, suspenda la explotación de petróleo, nos tomemos un tiempo más, hagamos un esfuerzo, 1 año, 2 años más, volvamos a trabajar en esa línea. Sería fantástico. Bueno, de hecho, esta idea del buen vivir, o como se dice en alemán, das gute Zusammenleben, o das gute gemeinsames Leben, está siendo recibida con mucho entusiasmo, ya desde hace algún tiempo atrás. Yo estuve ya en el año 2011, aquí en Berlín, en una reunión muy grande que se organizó en la Universidad Técnica por parte de todas las fundaciones políticas progresistas y en la cual se debatía el tema de la sociedad después del crecimiento económico, post-crecimiento, y de la sociedad después del desarrollo, post-desarrollo, donde el buen vivir ya fue motivo de debate y de discusión. Y estos días, en el recorrido que estoy haciendo con el Grupo SAL, he podido constatar que hay muchos proyectos ya en marcha. No es que recién llega la idea. Estuve ayer en el Ruhrgebiet, en el Castro Rauxel, ¿ya? Y veo que ya tienen para este mes de mayo y para el mes de junio muchas actividades. Ahí tengo el programa que han elaborado para discutir el buen vivir. Pero no es para simplemente discutir el buen vivir andino o amazónico y tratar de comprenderle y eventualmente introducirlo, no, sino para pensar desde adentro cómo puede ser el buen vivir, ¿ya? ¿Cómo puede haber un buen vivir? Porque es interesante tener en consideración que el buen vivir, en primer lugar, no nos da un mandato global, ¿ya? Nosotros podemos comenzar a organizarnos ahora, dentro del capitalismo. Incluso para luego salir del capitalismo tenemos que encaminar por el buen vivir, ¿ya? Pero hay distintas lógicas de buen vivir. No es el mismo buen vivir en una comunidad alemana que en una comunidad amazónica. Por eso hay gente que habla de buenos convivires, como dice Javier Albó, un cura vasco, boliviano fantástico. Ya nos dice buenos convivires, pero claro, esos buenos convivires requieren ciertos puntos mínimos de coincidencia para que no sea esto algo completamente caótico, ¿ya? Y cada uno puede definir lo que sea como buen vivir, ¿ya? Y a la postre quede simplemente en un membrete más. Desarrollo sustentable, desarrollo del buen vivir y punto, se acabó todo, ¿ya? Lo interesante aquí es tener algunos principios
que nos permitan entender qué es el buen vivir. Por ejemplo, la sociedad debería orientarse en la búsqueda de las armonías y no en la búsqueda de la competencia permanente, ¿ya? No en la búsqueda de la ganancia, no es la búsqueda del crecimiento económico, no en la búsqueda de la acumulación material permanente. Pensar que puede haber un crecimiento económico permanente en un mundo finito, como dice el economista inglés Kenneth Boulding, es propio de locos o de economistas, ¿ya? Entonces, la idea es organizar una sociedad a partir del principio de la armonía del ser humano consigo mismo, la armonía del ser humano con los otros seres humanos, la armonía de individuos dentro de la comunidad, de las comunidades, pueblos y naciones de entre sí, y de todos, individuos y colectividades viviendo en armonía con la naturaleza. Esa es la esencia, ¿ya? Y eso nos lleva a ciertas cosas fundamentales. Los seres humanos tenemos que volvernos a encontrar con la comunidad. Esa idea del individuo aislado, del Robinson Crusoe que entra al mercado, ¿ya? Y que trabaja solo, de forma egoísta, para él, no tiene futuro. Tenemos que reencontrarnos en la comunidad. No estoy planteando una propuesta colectivizante. No es que perdemos nuestros derechos individuales, no. Hay los derechos individuales y hay los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Entonces el asunto es mucho más complejo. Y si hablamos de derechos de la naturaleza, tenemos que encontrarnos en la naturaleza. Los seres humanos formamos parte de la naturaleza, somos naturaleza, ¿ya? Y eso nos lleva entonces a una serie de conclusiones fundamentales. Es un sujeto de derechos. No está ahí simplemente para ser explotada, para ser apropiada, privatizada y destruida, menos aún, ¿ya? Entonces ese reencuentro del ser humano con la naturaleza creo que es un paso civilizatorio fundamental. Desde esa lógica entonces hay que comenzar a pensar el mundo diferente. El individuo en la comunidad, ¿ya? Y la comunidad organizándose con procesos democráticos desde las bases, buscando consensos en las bases. Una democracia mucho más participativa. Yo no niego el proceso electoral, no, eso no niego, pero una creciente participación desde las comunidades, ¿ya? Y el encuentro del ser humano con la naturaleza nos lleva a decisiones fundamentales. Hay que desmercantilizar la naturaleza. Diría en alemán, eine Entmarktung der Natur, ¿ya? Entonces, eso nos plantea cosas fundamentales. Por ejemplo, el agua es un bien común. El agua no puede estar en manos privadas. No necesariamente tiene que controlar el Estado, sino las comunidades. Entonces, vamos abriendo la puerta a otra forma de entender el mundo. Bueno, a mí me parece una idea genial que el conocimiento sea libre. Esta idea del buen conocer me parece en principio una idea fantástica, ¿ya? Porque tenemos que ir terminando la lógica de las patentes, ¿ya? Porque detrás de las patentes muchas veces se encuentran simplemente intereses comerciales muy grandes que limitan, un ejemplo muy concreto, el acceso a la población a medicinas indispensables. La cuenta de que yo tengo una patente, limito el acceso a los sectores más pobres a esas medicinas, lo cual me parece perverso. Ahora, en el caso de Ecuador, hay que pensar si realmente todo lo que se está haciendo está dentro de esa lógica. Hay algunas cosas que no están dentro de esa lógica. En primer lugar, al no abrir la puerta para un diálogo de saberes, ¿ya? No solo interesa los conocimientos científicos, sino los saberes de los pueblos y nacionalidades, con los cuales uno tiene que tener otro tipo de relación, ¿ya? Otro tipo de relación, y eso es fundamental. Yo no niego la importancia de los avances científicos y tecnológicos, pero le doy la misma importancia al conocimiento que han acumulado en cientos de años las comunidades. Y lo que se requiere es entonces un diálogo de saberes. Es que ese es el sistema que hay que reemplazar. No necesitamos un sistema tecnocrático regulado autoritario. Requerimos universidades de la razón, del conocimiento, del respeto y de la democracia. A mí me parece, por ejemplo, que se debería tener la posibilidad en el Ecuador, no niego el avance científico ni mucho menos, de tener universidades, si es que cabe el término, ¿ya? Que también abran la puerta a esta discusión de los saberes ancestrales.
pero no desde una posición paternalista autoritaria. Yo tengo la ciencia, tú me vas a aportar con alguna información para yo mejorar mis avances científicos, no, sino para que esos conocimientos puedan ser impartidos, y eso no se puede hacer teniendo las mismas lógicas de evaluación y regulación. Es otra cosa, es otro mundo, es otra civilización, es otro concepto de vida el que está ahí detrás de eso. Yo creo que eso sería interesante, otra forma de educación, no necesariamente pensando en másteres, en PhDs, en investigaciones tradicionales, sino de qué manera se pueden aprovechar esos conocimientos, saberes ancestrales para construir otras sociedades. ¿Cuántas casas en el mundo indígena son hechas por arquitectos? Casi ninguna. ¿Cuántas obras hicieron con arquitectos? Ninguna. ¿Cuántas obras históricas con arquitectos? No. Son otras lógicas, otras racionalidades. El problema es ese, que queremos integrarle al mundo indígena a nuestro mundo occidental, ¿ya? Forzándoles a formar parte de eso. No, es otra cosa. Por eso es importante hablar de la plurinacionalidad y de un Estado plurinacional, que no es crear mejores oportunidades para los indígenas simplemente, no es crear instancias para tratar temas indígenas, sino es construir otro tipo de relacionamiento a nivel estatal, otro tipo de justicia, otro tipo de economía, otro tipo de vínculos con la naturaleza. Es otra cosa muy diferente. Muchas veces nosotros estamos influenciados desde nuestra visión occidental y lo único que queremos es abrir la puerta para integrarle al mundo indígena y darles esa oportunidad. Pero ese no es el camino que hay que impulsar. Hay que construir algo completamente diferente. Bueno, yo no hablaría de un esquema modélico, por una razón muy simple. Personalmente tengo alergia a los modelos, ¿ya? Apenas aparecen los modelos, comienza a desaparecer la creatividad, porque ya creemos que todo está escrito, y apenas aparece el manual de cómo hay que hacer las cosas, se acabó la creatividad, porque nos remitimos una y otra vez a cosas que están ya escritas, ¿ya? No niego que no tenga importancia la reflexión, lo que está escrito, jamás voy a decir eso, pero esta visión modélica nos complica, ¿ya? ¿Cómo plantearnos otro tipo de relación? En primer lugar, reconociendo que hay otras personas, hay el otro que tiene otras cosas que decir, y nosotros tenemos que escuchar esas propuestas. Yo creo que eso es fundamental, y abrir la puerta al diálogo. El diálogo parte por el principio del respeto a la opinión de la otra persona, dar valor a la opinión de la otra persona, ponerse en el sitio de la otra persona y debatir con argumentos. Una sociedad civil, creo yo, este rato. Lo ideal habría sido contar con el respaldo de algún gobierno o de los gobiernos, pero en la medida que los gobiernos lo que están haciendo, como es en el caso del Ecuador, impulsando una modernización del capitalismo, las posibilidades de integrar esas visiones desde el mundo indígena para la construcción del buen vivir no existen. La Constitución queda en letra muerta. Desde esa perspectiva, entonces nosotros tenemos que crear los espacios de diálogo en la sociedad civil. Y ahí tenemos nosotros que integrarnos activamente para hacer eso. Y un dato interesante, no solo a nivel local, si es posible a nivel nacional y también a nivel internacional. Y ahí volvemos a algo que estábamos hablando hace un rato. El tema del buen vivir visto desde Alemania, el tema del buen vivir visto desde España. Y nos vamos a encontrar con que aquí hay muchas propuestas con las cuales tenemos muchos puntos de encuentro, pero hay África con la propuesta del Ubuntu, hay la India con la civilización de la selva, habría que leer la Vandana Shiva. Hay el tema de Bután, donde se habla del índice de felicidad bruta. Hay otras lecturas, hay otras visiones. Ese otro mundo es el que tiene que servir de base para transformar este mundo que no queremos, este mundo capitalista.